¡Aló! Cristina! Oye, ya comenzó el programa. ¡Ah, sí lo estoy viendo! ¡Hola! ¡Claro, claro! Envíame la primera versión de tu crónica y así la revisamos con la profesora. ¡Listo! ¡Abrazo! ¡Ah, Tocino! ¡Estás de suerte! Cristina nos enviará su reto y vamos a revisarlo juntos y así puedes inspirarte para el tuyo. ¡Genial! ¿A ustedes cómo les fue? ¿Cumplieron el reto al igual que Cristina o tuvieron dificultades como yo? Buenas preguntas, Tocino. Como todos los viernes, vamos a conversar con ustedes en nuestra reunión de equipo. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por venir a conversar con nosotros en Aprendo en Casa. Julio, ¿qué experiencias elegiste para escribir la primera versión de tu crónica? ¿Por qué? Rodrigo, la experiencia que escogí fue la inmovilización social obligatoria, porque yo y mi familia lo hemos vivido, conozco los sucesos de esta etapa y sé cómo se ha ido modificándose cronológicamente. Esli, ¿qué experiencias elegiste para escribir la primera versión de tu crónica? ¿Por qué? Rodrigo, yo elegí la mención de hitos como la declaratoria del estado de emergencias, la inmovilización social, el toque de queda, solo un miembro de la familia podía salir a hacer las compras, el cierre de fronteras, entre otros. Sebastián, ¿qué experiencias elegiste para escribir la primera versión de tu crónica? ¿Por qué? Rodrigo, la experiencia que elegí es sobre cómo sobrellevar el aislamiento en la adolescencia, porque he sentido mucho dolor al perder varios vecinos de mi localidad, la impotencia de no poder salir, de no poder practicar mi fútbol, porque yo antes salía a jugar fútbol, salía con mi mamá, no poder conocer a mis compañeros, a mis profesores, a mi director, no poder conocer a mi colegio, etc. Julio, ¿cómo te has sentido escribiendo desde tu propia experiencia? Rodrigo, al momento de escribir pasé por diversas emociones como la alegría, frustración, tristeza, preocupación y asombro, porque me hizo recordar varios momentos que pasé por esta etapa. Esli, ¿cómo te has sentido escribiendo desde tu propia experiencia? Me he sentido un poco nerviosa porque pensé que a los lectores no les interesaría mi texto, pero luego me sentí feliz porque logré mi objetivo. Sebastián, ¿cómo te has sentido escribiendo desde tu propia experiencia? Me he sentido muy triste y enfadado por lo que estoy pasando en esta pandemia. Julio, ¿qué dificultades se presentaron en el proceso de escritura? Las dificultades que se me presentaron fue cómo redactar la introducción de mi texto, porque no sabía si hacer un resumen de todo para poder llamar la atención del lector y redactar el párrafo final porque no encontraba las palabras adecuadas de cómo terminar mi texto. Esli, ¿qué dificultades se presentaron en el proceso de escritura? Rodrigo, las dificultades que se me presentaron fue primero que no sabía cómo empezar mi texto. Quería expresar y brindar información que invite a seguir aportando a nuestra comunidad y país, algo verdadero e inspirador. Sebastián, ¿qué dificultades se presentaron en el proceso de escritura? Se me presentaron las siguientes dificultades. Redacción de los párrafos, quería escribir algo verdaderamente inspirado y no encontraba las palabras adecuadas. Julio, a primera vista, ¿en qué aspectos crees que puedes mejorar tu texto? Creo que puedo mejorar en aumentar más mis descripciones en los sucesos, para que así el lector lo pueda entender con mayor facilidad. Esli, a primera vista, ¿en qué aspectos crees que puedes mejorar tu texto? Los aspectos en que puedo mejorar mi texto son incorporar más recursos literarios que enriquezcan el texto y permitan expresar con mayor cercanía cómo fue mi experiencia. Sebastián, a primera vista, ¿en qué aspectos crees que puedes mejorar tu texto? Rodrigo, creo que podría incorporar más detalles y más recursos literarios en el texto y permitan expresar con mayor cercanía cómo fue mi experiencia en esta pandemia. Gracias por compartir sus experiencias con nosotros. En cualquier caso, sabemos que lo importante es no darse por vencidos y que siempre podemos pedir ayuda. Llamemos a la profesora Felicitas Espino para que nos guíe en la revisión de la primera versión.
Hola chicas y chicos, ¿cómo estás, Rodrigo? ¿Listo para revisar la primera versión de la crónica y escribir la versión final? Claro que sí. Mi prima Cristina me ha pedido que revisemos su trabajo. No hay ningún problema. Veamos si su crónica cumple con el propósito que planteamos y la estructura prevista. Entonces, comencemos con la revisión. Tengamos a la mano nuestra primera versión y la lista de cotejo para que desde casa nos acompañen en este proceso. Bien. ¿Qué es lo que buscamos al escribir la crónica del 2020? Nos hemos propuesto relatar nuestras experiencias durante la pandemia para que nos permitan reflexionar sobre nuestro comportamiento y así asumir compromisos que contribuyan al desarrollo de nuestra familia, la comunidad y el país. Veamos la crónica de Cristina para verificar si cumple con ese propósito. ¿De qué crees que tratará el texto? ¿Será coherente al propósito que tenemos? Las armas infalibles para combatir la pandemia. Por el título y la imagen parece que nos va a relatar cómo es que su familia ha podido enfrentar con éxito la pandemia. ¿Qué indicios te llevaron a esa deducción? En el título ha utilizado las palabras armas infalibles, combatir y pandemia, lo cual sugiere una lucha frente a los desafíos de la pandemia, de la cual ha salido victoriosa. Para reforzar la idea, ha dibujado a la familia unida y feliz. Bien, vemos que el título no siempre se debe leer literalmente. Se ha utilizado un lenguaje metafórico. El texto no narra un conflicto bélico, relata una historia de lucha frente al COVID-19, pero hace una analogía entre ambos. Por eso ha utilizado palabras que representan el significado de batalla o guerra. El uso de este recurso pretende capturar la atención del lector y motivarlo a leer el texto completo. ¿No, profesora? Así es. Entonces veamos nuestros criterios de evaluación. De acuerdo a lo analizado, podemos decir que el título que escribió Cristina sintetiza el tema de la crónica de manera creativa y original. El título no solo es breve y resume el tema, también ha usado como recurso la analogía para hacerlo más creativo y poco común. Sí, cumple con ese primer criterio. Ahora analicemos el primer párrafo. ¿Qué características identificas? ¿Qué hecho narra? Cómo la pandemia cambió mi vida. La lucha contra este enemigo invisible despertó nuestra grandeza humana. El primer párrafo también es breve, y en él todavía no se narra ningún hecho porque es un párrafo introductorio. Este presenta de manera general el tema, que es la pandemia, y nos adelanta que ese hecho adverso logró en ella algo positivo que nos contará en lo sucesivo. ¿Qué recursos se ha utilizado en este primer párrafo y con qué propósito? Creo que el propósito del primer párrafo, al igual que el título, también es atraer la atención del lector. Para conseguirlo, se ha utilizado como recurso la interrogación, pues una pregunta busca generar interés en el lector por saber qué fue lo grandioso que despertó en Cristina. Según esta apreciación, ¿considera que inició su crónica de manera atrayente? Creo que sí. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a una breve pausa y al regreso continuaremos con nuestra revisión. No se vayan, que ya volvemos. Y estamos de vuelta, chicas y chicos de primero de secundaria. Hoy, en el área de comunicación, estamos revisando la primera versión de nuestra crónica sobre nuestras experiencias este 2020. Continuemos con la lectura. Eran las 8 de la noche del domingo 15 de marzo, cuando el mensaje a la nación del presidente Vizcarra nos inquietó a todos y motivó una alarmante y larga conversación. No podremos salir a trabajar ni a visitar a familiares y amigos. No más reuniones. No iniciarán las clases. Nos enfocamos en el qué pasará, pero aún no comprendíamos el porqué de esa medida que en ese momento calificamos como exagerada. ¿Qué hecho se narra en este párrafo? Aquí nos relata el momento en el cual se declaró al país en estado de emergencia nacional y las reacciones de su familia frente al hecho. ¿Hay alguna reflexión o valoración sobre el hecho? Sí. Al final del párrafo se hace una reflexión sobre lo inconsistente que puede llegar a ser una apreciación cuando se carece de información. En este caso, se calificó de exagerada la medida que tomó el gobierno sin conocer la magnitud del problema. Así es, Rodrigo. ¿Desde qué punto de vista se han narrado los hechos según los verbos? En el párrafo identifico los verbos inquieto, enfocamos y comprendíamos. A los dos primeros se les ha antepuesto el pronombre personal nos y al último el adverbio no, para decir nos inquietó,
nos enfocamos y no comprendíamos. Verbos que, al estar conjugados en primera persona gramatical, evidencian que los hechos son narrados desde el punto de vista de quienes los protagonizaron. Buen análisis, Rodrigo. Ahora dime, ¿consideras que Cristina ha utilizado verbos en primera persona gramatical para relatar hechos que ella vivió? Por supuesto. Acabamos de identificar los verbos que utilizó y vimos que están conjugados en primera persona gramatical. También cumplió este criterio. Era abril y las prohibiciones iban en incremento, igual que las pensiones. Queríamos salir de casa, nos incomodaba usar mascarilla, nos molestaba tener que desinfectar todo y ya no era tan agradable estar todo el tiempo juntos. Sin embargo, nos animaba la idea de que pronto volveríamos a la normalidad. Por eso cada día esperábamos el mensaje presidencial, abrigando la esperanza de que daría la buena noticia. ¿Qué hechos se relatan en este párrafo? Aquí nos cuenta que después de un mes de estar en cuarentena, subieron las tensiones en la familia y que todos los días veían el mensaje presidencial esperando que se anuncie el fin de estado de emergencia. ¿Qué verbos identificas? Aquí también hay mucha presencia de verbos conjugados en primera persona y antecedidos por el pronombre personal nos. Por ejemplo, queríamos salir, nos incomodaba, nos molestaba, nos animaba, volveríamos, esperábamos. ¿Y a qué creéis que se debe a la presencia de tantos verbos? Sucede que los verbos son palabras que indican acciones. Y como la crónica es un texto narrativo, necesariamente se tiene que utilizar verbos para narrar las acciones que realizan las personas. Es correcto. Continuemos. Así llegamos a la mitad del año, y al ver que algunas actividades se reactivaban, pensamos que el peligro había pasado y quisimos relajar las medidas. Mi hermano quería reunirse con sus amigos y yo quería sacar al parque a mi perro todos los días, pero mis padres no lo permitieron y empezaron los conflictos en la familia. Debido a ello, tuvimos una reunión para consensuar normas de convivencia y tomar acuerdos, pues mis abuelos viven con nosotros y debíamos protegerlos. Por ello, asumimos nuestra responsabilidad y nos comprometimos a continuar con las medidas. ¿Qué hechos se relatan en este párrafo? Nos cuenta que a medio año empezaron los conflictos en casa, debido a que Cristina y su hermano quisieron empezar a salir, y también narra cómo solucionaron este problema. ¿Qué reflexión presenta este párrafo? Identifico solo hechos. ¿Qué reflexión podríamos agregarle? Es cierto, este párrafo no presenta reflexiones, pero podríamos agregarle una al final. Por ejemplo, podríamos sugerirle a Cristina algo como: comprendimos que todos necesitamos salir, pero también tenemos el deber de cuidar la salud de nuestros abuelos. ¡Genial, profesora! ¿Todos los párrafos deben presentar una reflexión? La razón de ser de la crónica son las reflexiones que hace el autor sobre los hechos que narra. Eso es lo que la diferencia de una noticia. Sigamos leyendo. Pronto nos encontramos en el último mes del año. Y a pesar de que los noticieros informan que los contagios están disminuyendo, seguimos cumpliendo las normas de cuidado, ya que por ahora es la única forma de proteger a mis abuelos y a toda la familia. Sin embargo, eso no ha impedido que nos solidaricemos con los más vulnerables de mi comunidad. Por eso hemos visto una singular estrategia para hacerles llegar pequeñas canastas con víveres que pudimos comprar con los ahorros que generó la familia durante el aislamiento social. No hay nada que nos vuelva más humanos y nos llene de verdadera alegría y paz interior como la solidaridad con nuestros semejantes, sobre todo en esta época navideña. ¿Qué hechos se narran en este párrafo? ¿Y qué reflexión se hace sobre los hechos? Este párrafo nos relata que la familia continúa protegiéndose de la amenaza del COVID-19 y a la vez se han solidarizado con los vecinos que están en condiciones de vulnerabilidad. Finalmente, podemos identificar la reflexión que hace respecto a la satisfacción que deja actuar de forma solidaria. En virtud de lo analizado hasta aquí, las reflexiones que has identificado en la crónica de Cristina evidencian lo que su familia continuará haciendo o lo que se han propuesto hacer en adelante para contribuir con el desarrollo de la familia, la comunidad y el país. ¡Sí! Está claro que la actitud solidaria la mantendrán en adelante. Este criterio también lo cumple, aunque no en su totalidad, porque hemos identificado párrafos en los que no se ha reflexionado e incluso hemos propuesto una. Validemos los siguientes criterios. ¿Considera que Cristina relató los hechos en el orden en que sucedieron y lo hizo utilizando conectores o adverbios de tiempo? Sí,
Hemos podido identificar que ha narrado los hechos de manera secuencial y para ello ha utilizado los meses del año, como marzo, abril. También algunas alusiones al tiempo, como mitad del año, último mes del año. También adverbios, como pronto. Definitivamente sí, cumple este criterio. Otra de las características de la crónica es que narra hechos dando detalles. En relación a ello, ¿consideras que Cristina ha utilizado adjetivos para describir hechos, lugares, personas y objetos? Bueno, no he visto descripciones, pero podría agregar varias. Por ejemplo, podría detallar las normas que acordaron en su reunión familiar o la estrategia que han implementado para entregar canastas con víveres a sus vecinos. Considero que en este criterio se puede mejorar. Buenos aportes. Tomemos nota para comentárselo a Cristina. Sigamos leyendo. Hoy, después de haber lamentado la muerte de muchas personas cercanas a causa del coronavirus, celebramos también la victoria de que nuestra familia completa se mantenga saludable. Asimismo, hemos comprendido que esto lo logramos dejando de lado las actitudes egoístas e irresponsables y dialogando permanentemente para tomar acuerdos que favorezcan a todos. Estas han sido las mejores armas para combatir a tan peligrosa amenaza. Por eso continuaremos con la misma actitud en bien de nuestra familia, comunidad y país. Aquí encontramos solo una reflexión, ya no sobre un hecho en particular, sino sobre el tema en general, debido a que es el último párrafo y debe cerrar el texto con una conclusión que englobe a las anteriores. ¿Consideras que la crónica finalizó con una reflexión esperanzadora que permita mirar el futuro con optimismo? Por supuesto. Además de valorar las actitudes y acciones que reconoce son importantes para beneficio de su familia, comunidad y país, también afirma que seguirán practicándolas, y eso es muy esperanzador. ¡Excelente! Ahora veamos si el texto se ajusta a la estructura. ¿La crónica presenta título, introducción, desarrollo y conclusión? Sí, la forma en que se han organizado las ideas responde a la estructura de la crónica. Tiene un título, un primer párrafo de introducción, a partir del párrafo 2 hasta el 5 ubicamos el desarrollo de los hechos y cierra con una reflexión a manera de conclusión con el párrafo final. En esta estructura se ha respondido a las preguntas ¿qué?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde? y ¿por qué? Muy bien, ahora que ya sabemos dónde y cómo se puede mejorar la crónica, queda poner manos a la obra y redactar una nueva versión mejorada. Recuerda que también puedes pedirle a alguien de tu familia que te evalúe y te brinde retroalimentación. Siempre es provechoso recibir comentarios de otras personas para mejorar nuestros trabajos. Nos han llegado algunas preguntas, profesora. Es hora de nuestra ronda de preguntas. Hola profesora y Rodrigo, una duda. ¿En qué consiste la revisión del texto? La revisión es el momento en cual el escritor compara su texto con los propósitos propuestos en la planificación. Este paso incluye dos subprocesos: lectura del texto para identificar la presencia de errores, vacíos e incoherencias, y la reedición del texto y nuevas revisiones para corregir los errores o problemas detectados, lo que puede llevar a cambiar el orden de los párrafos, incorporar, suprimir partes del texto, entre otros. Tenemos otra pregunta de Natalie, de la región San Martín. Bienvenida y saludos a todas y todos en la región San Martín. Hola a todos, profesora, ¿qué pasos debo seguir para revisar un texto? La revisión de un texto requiere de una primera lectura para tomar conciencia a quién se dirige. Luego reconsidera los aspectos lógicos de los contenidos, la claridad de las ideas, la sintaxis y el vocabulario. También verifica si las ideas están expresadas de forma verdadera, clara y coherente. Elimina los errores de repeticiones innecesarias y ambigüedades. Como habrán podido notar, revisar es 1. Tomar decisiones sobre cómo mejorar el escrito. 2. Mirar el escrito desde una perspectiva o punto de vista diferente. 3. Aplicar los aspectos de normativa, cohesión y coherencia, adecuación y otros. Muchas gracias por sus preguntas y sobre todo a usted, profesora Felicitas Espino, por compartir el día de hoy con nosotros. Ya, nos vemos chicas y chicos.
Hoy recordamos los pasos y criterios para revisar un texto, verificando si responde a la situación comunicativa inicial que motivó su escritura. Ahora te toca a ti. Es momento de revisar la primera versión de tu crónica y escribir la versión final. Puedes seguir el proceso que hemos realizado hoy o puedes solicitar apoyo de tu profesor, profesora o de un familiar para que te ayude con la revisión y te brinde recomendaciones. Una vez que hayas terminado tu revisión, construye la versión final de tu crónica. Por último, públicala en tus redes sociales, siempre con el permiso de un adulto responsable.